¿Realmente el éxito pertenece solamente a las personas con talento natural? Durante años el mundo nos ha hecho creer que los grandes empresarios, atletas, músicos y genios, nacieron con habilidades especiales imposibles de alcanzar para la mayoría. Pero el libro Talent is Overrated de Geoff Colvin destruye completamente ese mito y revela una verdad mucho más poderosa: la excelencia no nace, se construye. En este contenido descubrirás por qué las personas extraordinarias no dependen únicamente del talento, sino de algo mucho más importante: práctica deliberada, disciplina, enfoque profundo y años de mejora constante. Geoff Colvin demuestra, con investigaciones y ejemplos reales, que incluso las figuras más exitosas del mundo tuvieron que atravesar procesos largos de entrenamiento, errores, frustraciones y sacrificios antes de alcanzar grandeza. Cada uno de estos conceptos puede cambiar radicalmente tu forma de ver el éxito, el aprendizaje y tu propio potencial. Porque si la excelencia puede desarrollarse, entonces tus límites actuales no definen tu futuro. Tal vez no necesitas más talento, tal vez necesitas un mejor sistema de crecimiento. Prepárate para descubrir 10 lecciones transformadoras que pueden ayudarte a desarrollar una mentalidad mucho más fuerte, disciplinada y enfocada en resultados extraordinarios. Y no te olvides en suscribirte al canal Educando tu Mente Millonaria. Comenzamos. Concepto número 1. El talento natural no garantiza el éxito. Durante décadas, la sociedad ha alimentado la idea de que las personas extraordinarias nacen con un don especial imposible de replicar. Desde músicos prodigio hasta empresarios multimillonarios, solemos pensar que existe una especie de chispa mágica, reservada únicamente para unos cuantos privilegiados. Sin embargo, en Talent is Overrated, Geoff Colvin desmonta esta creencia con una enorme cantidad de estudios, investigaciones y ejemplos reales. El autor explica que el talento innato rara vez es suficiente para alcanzar un desempeño extraordinario. De hecho, muchas personas con habilidades naturales sobresalientes terminan estancándose porque dependen demasiado de aquello que les resulta fácil desde el principio. El libro muestra que el éxito de nivel mundial no suele estar relacionado únicamente con capacidades naturales, sino con la manera en que una persona desarrolla sistemáticamente sus habilidades a lo largo del tiempo. Colvin analiza cómo grandes figuras de distintas industrias dedicaron años de trabajo intenso, entrenamiento estructurado y mejora continua antes de alcanzar reconocimiento. Lo interesante es que muchas de estas personas no parecían extraordinarias al comienzo. Algunas incluso fueron consideradas promedio durante sus primeros años. Esto destruye la idea de que el destino está determinado desde el nacimiento y abre una posibilidad poderosa. El desempeño sobresaliente puede construirse. Uno de los aspectos más importantes que plantea el autor es que creer demasiado en el talento puede convertirse en una trampa mental peligrosa. Cuando alguien piensa que todo depende de un don natural, tiende a rendirse rápidamente frente a la dificultad. Si algo no sale bien, concluye que simplemente no nació para eso. En cambio, quienes entienden que la habilidad puede desarrollarse, interpretan los obstáculos como parte normal del crecimiento. Esta diferencia de mentalidad cambia completamente la forma de aprender, practicar y enfrentar los fracasos. La gente extraordinaria no evita los desafíos, los utiliza como herramientas de evolución. El libro invita al lector a abandonar la mentalidad fija y adoptar una visión basada en el desarrollo continuo. No importa tanto dónde empiezas, sino cuánto estás dispuesto a crecer. La excelencia deja de verse como un privilegio genético y comienza a entenderse como el resultado de decisiones repetidas durante años. Esa idea convierte el éxito en algo mucho más alcanzable para cualquier persona comprometida con mejorar. Concepto número 2. La práctica deliberada cambia todo. Uno de los pilares más importantes de Talent is Overrated es la idea de la práctica deliberada. Geoff Colvin explica que existe una enorme diferencia entre repetir una actividad y practicarla correctamente. Mucha gente pasa años realizando la misma tarea sin mejorar significativamente, porque simplemente opera en piloto automático. Trabajan, repiten hábitos y acumulan experiencia, pero no necesariamente desarrollan un desempeño extraordinario. La práctica deliberada rompe completamente ese patrón, porque implica entrenar con intención, enfoque y una estrategia diseñada específicamente para mejorar puntos débiles. La práctica deliberada no es divertida ni cómoda la mayor parte del tiempo. De hecho, suele ser mentalmente agotadora. Consiste en identificar exactamente qué aspecto necesita mejorar una persona y trabajar directamente sobre esa debilidad, incluso cuando resulta frustrante. Por ejemplo, un músico no practica únicamente las canciones que ya domina.
se concentra en las partes que ejecuta mal. Un atleta no entrena solamente sus movimientos favoritos, trabaja obsesivamente en sus fallas técnicas. Esta forma de entrenamiento obliga al cerebro a adaptarse, crear nuevas conexiones y elevar gradualmente el nivel de rendimiento. El libro destaca que la retroalimentación inmediata es fundamental dentro de la práctica deliberada. Mejorar requiere saber exactamente qué se está haciendo incorrectamente. Por eso los grandes profesionales suelen trabajar con entrenadores, mentores o sistemas de evaluación constante. Sin corrección, la repetición puede reforzar errores en lugar de eliminarlos. La gran revelación de este concepto es que el rendimiento sobresaliente no surge de la repetición casual, sino del entrenamiento inteligente y consciente. Geoff Colvin demuestra que la diferencia entre alguien promedio y alguien excepcional muchas veces no está en el talento inicial, sino en la manera en que practica. La práctica deliberada transforma lentamente las capacidades humanas hasta niveles que parecen imposibles desde afuera. Lo que el mundo suele llamar genio, frecuentemente es el resultado invisible de miles de horas de entrenamiento estratégico acumuladas con disciplina extrema. Concepto número 3. Salir de la zona cómoda es obligatorio. Uno de los mensajes más incómodos y al mismo tiempo más poderosos de Talent is Overrated es que el verdadero crecimiento ocurre fuera de la comodidad. Geoff Colvin explica que la mayoría de las personas pasan gran parte de su vida haciendo únicamente aquello que ya dominan. Esto genera sensación de seguridad y confianza, pero también crea estancamiento. Cuando alguien deja de desafiarse, su progreso prácticamente se detiene. La excelencia jamás nace de la comodidad constante. Surge cuando una persona se obliga a enfrentar dificultades repetidamente. El autor muestra que las personas de desempeño extraordinario buscan deliberadamente situaciones que las hacen sentir incompetentes. Esto parece contradictorio, porque el cerebro humano naturalmente evita el error y la incomodidad. Sin embargo, justamente en esos momentos difíciles, es donde ocurre el desarrollo más profundo. Cuando alguien trabaja en algo que aún no domina, el cerebro se adapta, aprende y fortalece nuevas capacidades. Por eso los mejores atletas, músicos, empresarios y científicos entrenan continuamente al límite de sus habilidades actuales. Salir de la zona cómoda también implica aceptar el fracaso como parte inevitable del crecimiento. La mayoría evita nuevos retos porque teme equivocarse, verse mal o sentirse incapaz. Pero Colvin explica que quienes alcanzan niveles extraordinarios desarrollan una relación distinta con el error. No interpretan los fallos como señales de inferioridad, sino como información valiosa. Cada error revela exactamente qué necesita mejorar una persona. De esta manera, el fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta de aprendizaje. Geoff Colvin deja claro que nadie alcanza grandeza permaneciendo en terrenos cómodos y seguros. La excelencia requiere incomodidad, incertidumbre y una disposición constante para enfrentar debilidades personales. Quien aprende a tolerar la incomodidad del crecimiento, obtiene una ventaja inmensa sobre quienes solo buscan sentirse seguros. La verdadera transformación comienza exactamente en el punto donde termina la comodidad. Concepto número 4. La excelencia requiere tiempo. Uno de los errores más comunes de la sociedad moderna es creer que el éxito extraordinario puede alcanzarse rápidamente. Vivimos rodeados de historias de triunfos instantáneos, fama viral y riqueza acelerada, lo que crea expectativas irreales sobre el crecimiento personal y profesional. Sin embargo, en Talent is Overrated, Geoff Colvin demuestra que la verdadera excelencia casi nunca aparece de manera inmediata. Detrás de cada gran maestro, atleta, empresario o artista, existe una enorme cantidad de años invisibles de preparación, práctica intensa y mejora gradual. El éxito visible suele ser solamente la parte final de un proceso extremadamente largo. Colvin explica que el desarrollo de habilidades complejas requiere tiempo porque el cerebro humano necesita adaptarse progresivamente. La maestría no ocurre de golpe. Cada repetición consciente fortalece conexiones neuronales, mejora reflejos mentales y perfecciona capacidades específicas. Por eso las personas extraordinarias entienden algo que muchos ignoran. El progreso auténtico es acumulativo. Pequeñas mejoras diarias, sostenidas durante años, terminan produciendo resultados enormes. Lo interesante es que este avance muchas veces parece invisible al principio, lo que provoca que muchas personas abandonen demasiado pronto. Colvin aclara que no basta simplemente con acumular años de experiencia. Muchas personas trabajan décadas haciendo exactamente lo mismo sin evolucionar realmente. Lo que marca la diferencia es cómo se utiliza ese tiempo.
La combinación entre años de esfuerzo y práctica deliberada es la verdadera fórmula del desarrollo extraordinario. Esta idea puede parecer desafiante, pero también resulta liberadora, porque significa que el crecimiento no depende de milagros ni de suerte instantánea. Quien acepta el largo proceso de desarrollo adquiere una enorme ventaja sobre quienes buscan atajos. La paciencia, la constancia y el compromiso sostenido terminan separando a las personas promedio de quienes alcanzan niveles verdaderamente excepcionales. Concepto número 5. La disciplina vence a la motivación. Muchas personas creen que el éxito depende principalmente de sentirse inspiradas o motivadas constantemente. Esperan el momento perfecto, el estado emocional ideal, o esa explosión de energía que les permita actuar con intensidad. Pero en Talent is Overrated, Geoff Colvin deja claro que las personas extraordinarias no construyen sus resultados basándose únicamente en motivación. La verdadera diferencia está en la disciplina. La motivación es emocional y variable. La disciplina, en cambio, funciona incluso cuando el entusiasmo desaparece. El autor explica que quienes alcanzan niveles sobresalientes desarrollan sistemas de trabajo consistentes que no dependen de cómo se sienten cada día. Hay jornadas donde existe energía, claridad mental y entusiasmo, pero también hay días de cansancio, frustración o aburrimiento. La mayoría abandona cuando aparecen esas emociones negativas. Las personas extraordinarias continúan avanzando. Entienden que el progreso verdadero no proviene de momentos ocasionales de intensidad, sino de la repetición constante de acciones correctas durante largos periodos de tiempo. Colvin también destaca que la disciplina fortalece la identidad personal. Cada vez que alguien cumple con su entrenamiento, estudio o práctica incluso sin ganas, envía un mensaje poderoso a su mente: soy una persona que cumple. Con el tiempo, esta repetición construye carácter y resiliencia mental. La disciplina deja de sentirse como una obligación externa y se convierte en parte natural de la personalidad. Por eso los grandes profesionales mantienen altos niveles de desempeño, incluso bajo presión, cansancio o dificultad. La gran lección de este concepto es que el éxito extraordinario pertenece más a quienes desarrollan hábitos sólidos que a quienes dependen únicamente de la emoción del momento. Geoff Colvin muestra que la disciplina es una fuerza acumulativa extremadamente poderosa. Aunque sus efectos parezcan pequeños al inicio, con el tiempo generan resultados enormes. La motivación puede iniciar un proyecto, pero la disciplina es la que realmente lo lleva hasta niveles de excelencia. Quien aprende a actuar, incluso cuando no tiene ganas, desarrolla una ventaja inmensa sobre la mayoría de las personas. Concepto número 6. El enfoque profundo multiplica resultados. En un mundo lleno de distracciones constantes, Geoff Colvin explica en Talent is Overrated que la capacidad de concentrarse profundamente se ha convertido en una de las habilidades más valiosas para alcanzar un desempeño extraordinario. La mayoría de las personas vive fragmentando su atención entre redes sociales, mensajes, notificaciones y múltiples tareas simultáneas. Esto genera una ilusión de productividad, pero en realidad debilita la calidad del pensamiento y limita el desarrollo de habilidades complejas. El enfoque profundo significa trabajar con atención total sobre una tarea importante durante periodos prolongados. Las personas sobresalientes no solo trabajan más, trabajan con una intensidad mental diferente. Cuando practican, estudian o crean, eliminan interrupciones y concentran toda su energía cognitiva en mejorar. Este nivel de concentración acelera el aprendizaje porque permite detectar errores, comprender patrones y fortalecer conexiones mentales mucho más rápido que el trabajo superficial. Colvin explica que el cerebro necesita periodos continuos de atención para desarrollar maestría real. Cada vez que alguien interrumpe su concentración, pierde impulso mental y reduce la calidad de su desempeño. Lo preocupante es que muchas personas se han acostumbrado tanto a las distracciones que ya no toleran periodos largos de enfoque. Revisan constantemente el teléfono, cambian de actividad y mantienen la mente dispersa casi todo el día. Esta fragmentación mental impide alcanzar niveles profundos de desarrollo profesional o creativo. La gran enseñanza de este concepto es que la capacidad de concentrarse profundamente crea ventajas enormes en cualquier área de la vida. Geoff Colvin demuestra que la excelencia no depende solamente del esfuerzo, sino también de la calidad de la atención invertida. En una sociedad donde casi todos viven distraídos, quien desarrolla enfoque profundo multiplica radicalmente sus posibilidades de crecimiento. La concentración sostenida permite aprender más rápido, trabajar mejor y alcanzar niveles de rendimiento que la mayoría jamás logra experimentar. Concepto número 7.
Los errores son herramientas de crecimiento. La mayoría de las personas tiene una relación negativa con el error. Desde pequeños aprendemos a asociar equivocarse con fracaso, vergüenza o incapacidad. Sin embargo, en Talent is Overrated, Geoff Colvin explica que los individuos de desempeño extraordinario piensan de manera completamente distinta. Para ellos, los errores no son señales de inferioridad, sino herramientas esenciales para mejorar. De hecho, la excelencia depende directamente de la capacidad de identificar fallas y corregirlas continuamente. Colvin muestra que la práctica deliberada funciona precisamente porque obliga a las personas a enfrentar sus debilidades constantemente. Cuando alguien trabaja al límite de sus capacidades, inevitablemente cometerá errores. Eso no significa que esté retrocediendo, significa que está entrando en una zona real de aprendizaje. El problema es que la mayoría evita situaciones donde puede equivocarse, porque emocionalmente resulta incómodo. Prefieren permanecer en actividades que ya dominan para proteger su autoestima, aunque eso limite completamente su crecimiento. Las personas extraordinarias desarrollan una mentalidad mucho más estratégica frente al fracaso. En lugar de preguntarse ¿por qué fallé?, analizan ¿qué puedo aprender de esto? Esa diferencia cambia radicalmente el proceso de desarrollo. Cada error se convierte en información valiosa que revela exactamente qué necesita fortalecerse. Un atleta analiza su técnica incorrecta. Un músico detecta fallas de ejecución. Un empresario estudia decisiones equivocadas. Todos utilizan el error como una brújula que señala el siguiente nivel de mejora. La gran enseñanza de este concepto es que el error no es el enemigo del éxito, es parte indispensable del proceso de excelencia. Geoff Colvin demuestra que quienes alcanzan niveles extraordinarios no son personas que nunca fallan, sino individuos que aprenden más rápido de sus equivocaciones. Cuando alguien deja de temer al error y comienza a utilizarlo como herramienta de aprendizaje, desbloquea un nivel completamente diferente de crecimiento personal y profesional. El fracaso deja de ser un obstáculo definitivo y se convierte en una fuente poderosa de evolución continua. Concepto número 8. La mentalidad importa más de lo que imaginas. Uno de los temas más profundos que aborda Talent is Overrated es la influencia que tiene la mentalidad sobre el rendimiento humano. Geoff Colvin explica que la forma en que una persona interpreta sus capacidades puede determinar hasta dónde llegará en la vida. Muchas personas creen que la inteligencia, el talento o las habilidades son rasgos fijos que no pueden cambiar demasiado. Cuando enfrentan dificultades, concluyen rápidamente que simplemente no nacieron para eso. Esta mentalidad limita enormemente el crecimiento y destruye el potencial antes de desarrollarlo. En contraste, las personas de alto desempeño creen que las habilidades pueden expandirse mediante entrenamiento, práctica y aprendizaje constante. Esta diferencia parece pequeña, pero produce consecuencias enormes. Cuando alguien cree que puede mejorar, enfrenta los desafíos de manera distinta. Tolera mejor las dificultades, persiste durante más tiempo y busca soluciones en lugar de rendirse. La mentalidad de crecimiento transforma completamente la relación con el esfuerzo, porque deja de verse como una señal de incapacidad y comienza a entenderse como parte natural del desarrollo. Colvin también explica que la mentalidad afecta directamente la manera en que las personas interpretan los errores. Quienes poseen una mentalidad fija sienten que cada fracaso amenaza su identidad personal. Por eso evitan riesgos, desafíos y situaciones donde podrían verse incompetentes. En cambio, quienes tienen una mentalidad de crecimiento entienden que equivocarse es una oportunidad para evolucionar. Esta visión crea personas mucho más resilientes, adaptables y abiertas al aprendizaje continuo. La gran lección de este concepto es que el potencial humano muchas veces está limitado más por creencias mentales que por capacidades reales. Geoff Colvin demuestra que la forma en que alguien piensa sobre sí mismo afecta directamente sus acciones, hábitos y resultados. Cambiar la mentalidad no produce éxito instantáneo, pero sí crea las condiciones necesarias para el crecimiento continuo. Cuando una persona deja de verse como alguien limitado por el talento natural y comienza a entenderse como alguien capaz de desarrollarse, su manera de actuar cambia profundamente, y con el tiempo, esas nuevas acciones transforman completamente su vida. Concepto número 9. Los mejores buscan retroalimentación constante. Uno de los rasgos más comunes entre las personas extraordinarias, según Talent is Overrated, es su obsesión por recibir retroalimentación constante. Geoff Colvin explica que nadie mejora significativamente aislándose de las críticas o creyendo que ya lo sabe todo.
De hecho, las personas promedio suelen evitar comentarios negativos porque los interpretan como ataques personales. En cambio, quienes buscan excelencia, entienden que la retroalimentación es una de las herramientas más poderosas para acelerar el crecimiento. El autor señala que la práctica deliberada depende profundamente de la corrección continua. Resulta muy difícil detectar todos los errores propios sin ayuda externa. Por eso los grandes atletas tienen entrenadores, los músicos trabajan con maestros, y los empresarios exitosos buscan mentores o análisis constantes. La retroalimentación permite identificar puntos ciegos que una persona no puede observar fácilmente por sí misma. Sin esa información, alguien puede repetir los mismos errores durante años creyendo que está mejorando. Colvin también destaca que las personas sobresalientes no buscan únicamente elogios. Buscan críticas honestas y específicas, incluso cuando resultan incómodas. Comprenden que el crecimiento verdadero requiere confrontar debilidades reales. La mayoría quiere proteger su ego. Los grandes profesionales quieren mejorar. Esa diferencia cambia completamente la forma de escuchar comentarios externos. En lugar de reaccionar defensivamente, analizan cuidadosamente qué pueden aprender de cada observación. La gran enseñanza de este concepto es que la humildad intelectual es indispensable para alcanzar excelencia. Geoff Colvin demuestra que las personas extraordinarias nunca asumen que ya terminaron de aprender. Mantienen una mentalidad abierta, buscan orientación constante y utilizan las críticas como herramientas de evolución. Quien aprende a aceptar retroalimentación sin destruirse emocionalmente, obtiene una ventaja enorme sobre quienes viven protegiendo su ego. El crecimiento acelerado pertenece a quienes tienen el valor de escuchar la verdad sobre sus debilidades y trabajar conscientemente para superarlas. Concepto número 10. La grandeza es construida, no heredada. El concepto central y más poderoso de Talent is Overrated es que la grandeza humana no es un regalo reservado únicamente para personas especiales desde el nacimiento. Jess Colvin destruye la idea romántica del genio natural y demuestra que el desempeño extraordinario suele ser el resultado de procesos largos de desarrollo, entrenamiento y mejora constante. Esta conclusión cambia profundamente la manera de entender el éxito, porque deja de verlo como algo predestinado, y lo convierte en una construcción gradual basada en decisiones diarias. Durante años, la sociedad ha admirado a músicos, atletas, empresarios y líderes, pensando que poseen habilidades casi mágicas. Sin embargo, Colvin muestra que detrás de esos resultados extraordinarios, existen miles de horas invisibles de preparación intensa. La gente suele observar únicamente el momento final del éxito, pero ignora los años de disciplina, sacrificio y práctica deliberada que lo hicieron posible. Esa diferencia entre lo visible y lo invisible ha creado el mito del talento innato. El libro busca precisamente revelar todo el trabajo oculto que normalmente nadie observa. El autor también explica que creer demasiado en el talento heredado puede convertirse en una excusa peligrosa. Muchas personas renuncian prematuramente a sus sueños porque concluyen que no nacieron con capacidades especiales. Al pensar así, dejan de entrenar, dejan de mejorar y abandonan su potencial antes de desarrollarlo realmente. En cambio, quienes entienden que la excelencia puede construirse, mantienen una actitud mucho más perseverante frente a las dificultades. Comprenden que las habilidades no son estáticas, sino adaptables y expandibles, mediante esfuerzo inteligente y consistente. La gran enseñanza final del libro es profundamente transformadora. Las capacidades humanas son mucho más moldeables de lo que la mayoría imagina. Geoff Colvin demuestra que la diferencia entre una vida promedio y un desempeño extraordinario suele construirse lentamente mediante disciplina, práctica deliberada, resiliencia y aprendizaje continuo. La grandeza no aparece de forma instantánea ni mágica. Se desarrolla paso a paso, error tras error y mejora tras mejora. Cuando alguien comprende esta verdad, deja de buscar excusas externas y comienza a enfocarse en el proceso real del crecimiento. Ahí es donde verdaderamente empieza la transformación personal. Después de analizar las enseñanzas de Talent is Overrated, queda claro que la diferencia entre una vida promedio y una vida extraordinaria no está solamente en el talento, sino en las decisiones diarias que una persona toma cuando nadie la está observando. La práctica deliberada, la disciplina, el enfoque profundo y la capacidad de aprender de los errores son las verdaderas herramientas que construyen la grandeza. La mayoría de las personas abandona sus sueños demasiado pronto porque cree que no nació con habilidades especiales. Pero este libro nos recuerda algo poderoso. El potencial humano
puede expandirse muchísimo más de lo que imaginamos cuando existe compromiso real con el crecimiento. El éxito no pertenece únicamente a los más talentosos. Pertenece a quienes son capaces de mejorar constantemente durante años sin rendirse. Suscríbete ahora a Educando tu Mente Millonaria. Aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de transformar la manera en que piensas para construir una vida mucho más grande, fuerte y extraordinaria. Activa la campana y acompáñanos en este camino hacia una mentalidad de crecimiento y éxito verdadero.